Bueno, hoy vamos a hablar sobre el módulo de salvación. ¿eh? El módulo, ¿no? Si nosotros nos vamos a la definición, ¿m? De lo que significa un módulo, ¿no? Dice así, eh, pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo. O también se podría derivar en dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida. Y más en general, todo lo que sirve de norma o regla, ¿no? Em, ¿Cuál es la regla de salvación? ¿Cuál es la norma de salvación, no? Eh, Tenemos que ser salvos de algo, ¿no? ¿De qué? ¿Cuál es la manera? ¿De qué? ¿Y cuál es la manera, verdad, de, de ser salvados de algo en cuestión que vamos a comentar? Pues hoy aquí es lo que vamos a explicar cómo se puede ser salvo. ¿Mm? ¿Y cuál es la manera de ser salvo? El módulo, la manera, la regla de salvación, ¿verdad? Primero que todo tenemos en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, el famoso pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y que más adelante en el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿vale? Aquí nos está diciendo directamente que una persona, ¿verdad? Por medio, ¿m? Por medio de la fe, es salva. Es decir, la fe es necesaria para la salvación. ¿Mm? Y sin fe no hay salvación que valga, ¿vale? Por ejemplo, en 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9, tenemos también otro famoso pasaje. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ¿verdad? Ni los inmorales, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, heredarán el reino de Dios. Un pasaje que está totalmente tergiversado porque no es así. No es así porque no se debe tomar literal el pasaje. Algo que más adelante pues podemos comentar para encontrarnos, ¿verdad?, con la regla de salvación. En Hechos 15, capítulo 1, tenemos entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Entonces, en estos tres ¿verdad?, capítulos, pasajes de la Biblia, tenemos el claro ejemplo de lo que no es, de cuál es la manera incorrecta de ser salvo. Es decir, si yo a día de hoy, que esto lo puedes ver en tú mismo, dijese yo quiero ser salvo de esta forma, entonces no sería salvo, porque así no se es salvo. No es como que tú cojas un puzzle de 50 piezas y pues al querer unir una pieza, ¿verdad? Ahí tienes una pieza del puzzle y coges una cuchara. Coges una cuchara e intentas que encaje con el puzzle, pues bueno, pues eso no va ahí, amigo mío. ¿Mm? Asimismo, tampoco va ahí, ¿verdad? ¿Verdad? No por obras somos salvos, las obras, ¿verdad?, nos sirven para ser salvos, de algo que vamos a comentar más adelante. Tampoco sirve, ¿verdad?, Em, el dejar, porque esto es una obra, dejar de ser inmoral, idólatra, no sé, dejar de fumar, dejar de beber, apartarse del pecado, no sirve porque son obras que uno hace para ir al cielo. Entonces eso no sirve, ¿verdad? Esa no es la manera en la que uno va al cielo. Por mucho que haga eso, no va a ir al cielo porque haga eso. No digo que no esté bien el apartarse de fumar, porque está bien que, bueno, pues el ser humano no fume, ¿no? Es conveniente. Pero para la salvación eso no afecta. ¿Mm? Porque es una obra. Es algo que tú haces. Y no por tus méritos vas a ir al cielo. ¿Eh? También, pues, otro ejemplo de lo que no es como una persona puede ser salva. En el capítulo 15 de Hechos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, decían estos judaizantes, no podéis ser salvos. Es decir,
si tú no te circuncidas, es decir, ¿verdad? Si tú no haces esta obra, entonces, si tú no haces esto, no irás al cielo. Estas son, ¿verdad? Estos son varios de los ejemplos en los que nos deja claro las escrituras de que una persona así, bueno, pues no puede ser salva. ¿Mm? Son ejemplos de cómo no se es salvo. ¿Mm? Lo que dijimos que teníamos que comentar en el capítulo 6 de Primera de Corintios, ¿verdad? En el versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, verdad? Todo este conjunto de palabras que son verdaderas. Bueno, aquí se habla de gente que es injusta. ¿Eh? Y si nos basamos en las escrituras, que vosotros lo podéis estudiar también fácilmente, toda persona es hecha justa por Dios y amiga de Dios por la fe. Hay un pasaje que lo dice así, y en toda la Biblia está remarcado así. Entonces, aquí no nos dice que las personas, ¿verdad?, que pequen no irán al cielo, sino más bien todo lo contrario. Las personas somos personas malvadas, Jesús vino a morir, a ser el condenado, ¿verdad?, por personas como nosotros, que no dejamos de cometer pecados, lamentablemente, porque no queremos cometerlos. Bueno, al menos es lo que uno debería desear. No somos perfectos, claro que sí, que somos pecadores y pues al igual que, ¿no?, que a un perro le gusta la carne, a nosotros nos gusta hacer cosas malvadas. Lamentablemente es así. ¿Cuántas veces nos hemos regocijado, verdad, en la bebida, en dejar mal parado a alguien para elevar nuestra imagen, para que nos tengan en más autoestima a nosotros? Entonces, son cosas que los seres humanos hacen. Entonces aquí en este pasaje ¿verdad? Dios nos quiere hacer ver que las personas injustas son las personas que simplemente no creen. Que simplemente y únicamente no creen. Las personas justas son las que creen. Y entre estas dos no se diferencian, ¿verdad?, en la manera de vivir. Porque las dos cometen pecados. La diferencia es que una persona ha creído y la otra no. Ahora bien, para no liaros, ¿no?, para que no tengáis un lío en la cabeza, vamos a tener en cuenta, si una persona no es salva por las obras, si esta no es la manera de ser salva por las obras, entonces yo cómo voy al cielo, ¿no? Si no sirve para nada que yo ahora pues tenga una vida moral, porque no sirve para nada absolutamente, ni para que vayas al cielo, ni para que no vayas al infierno, entonces, ¿dónde está la clave, no? La clave, por ejemplo, la tenemos que empezar a argumentar en Romanos 6, capítulo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, fijaros bien, la dádiva es una dádiva, un regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la manera de ser salvo. Primero tenemos que tener en cuenta de qué tenemos, ¿verdad?, de qué tenemos que ser salvados. ¿Yo tengo que ser salvado de qué? ¿Verdad? Pues de lo siguiente. Si la paga del pecado, ¿verdad?, es la muerte, es decir, si uno comete un delito, algo que está mal, si uno hace algo malo a sabiendas, eso es el pecar. Bien fácil para que se entienda. Pues si alguien hace eso, entonces muere, ¿verdad? Entonces significa que tienes que ser salvo, ¿verdad? Tú no quieres sufrir la muerte por lo que has hecho. Alguien te tiene que salvar de eso, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir en Génesis 2, capítulo 17, porque si no, seguramente no se entiendan muchas cosas de las que vamos a explicar. Hemos dicho que la paga del pecado es la muerte, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que es la muerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en Génesis 2, capítulo 17, dice, esto es palabra directa de Dios a Adán, pero del árbol del conocimiento, de verdad, perdón, sí, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, esto le dijo Dios a Adán y vemos que Adán no murió. O sea que Dios es un mentiroso y la Biblia es toda mentira. Pues no. No, amigo mío, esto no es así. No es así. Es cierto que Adán ese mismo día no murió,
porque luego siguió viviendo, ¿no? Durante 969 años. Pero Dios dice la verdad en cuanto a que dice que murió. El día que de él comas ciertamente morirás. Entonces ese día Adán murió, pero no como todos piensan, que es la muerte. A Adán lo que le pasó ese día es que se quedó sin relación con Dios por toda la eternidad. Por cuanto él pecó, fue una persona que ya no se merecía el cielo y que por ende se iba a quedar sin Dios por toda la eternidad. Eso es la muerte, quedarse sin Dios. Y eso es lo que le sucedió a Adán. Está vivo, pero a la vez muerto, como un zombie. Entonces, para que ahora volvamos a reenchufar en de qué tenemos que ser salvados, volvemos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Cuando uno peca, ¿qué es lo que le sucede? ¿Que muere? ¿Mm? ¿Que se desploma al suelo y ya no vive más? ¿O que, como le sucedió a Adán, se quedó sin relación con Dios y ahora necesita que, ¿verdad?, alguien le salve de esta condena que se merece totalmente porque ha cometido un delito? Como tú y como yo. Entonces, esto es, ¿eh? ¿De qué tenemos que ser salvados? De quedarnos sin Dios por toda la eternidad, por una cosa que nos merecemos, porque nosotros hemos cometido un delito y por ende no nos merecemos el cielo. Tan simple como eso. Somos seres injustos. ¿eh? Seres injustos. Entonces, teniendo en cuenta de qué tenemos que ser salvos, es decir, yo no quiero quedarme sin Dios por toda la eternidad, esto es lo que tú te tienes que preguntar ahora mismo, tienes que decir, vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Bueno, nos tenemos que ir, ¿verdad? En Mateo 27, capítulo 46. Aquí tenemos a la figura de Jesús, Dios hecho hombre, que dice, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, que esto traducido significa, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, aquí lo tenemos bien fácil, bien simple. Básicamente, lo que le sucedió a Jesucristo, a esa persona, a Dios, fue que fue Él el que se quedó sin Dios, ¿verdad? Sin Padre, por toda la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se abandonó a sí mismo. Se abandonó a sí mismo. ¿Y eso por qué? Porque luego, cuando volviese a la vida, cuando volviese a estar con el Padre, ¿verdad? Jesucristo, entonces tú no tuvieras que sufrir, ¿verdad? La muerte, el abandono eterno, ¿verdad? Del Padre de Dios, por tu delito. Tan simple como eso. Entonces, el módulo de salvación. La manera de ser salvo ¿de qué? De quedarte sin Dios por toda la eternidad. ¿Y de qué manera uno puede ser salvo de esto? Si ya me he quedado sin Dios por toda la eternidad porque ya he cometido un delito. Pues me salvó Jesús cuando, ¿verdad? Fue Él el que se quedó sin Dios por toda la eternidad. Y por eso yo no. Así de simple. Así de simple. Tan simple como eso. Por último, para que vuelva a quedar claro, la manera de ser salvo, ¿verdad? ¿De ser salvo de qué? De ser salvo de quedarme sin Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por cuanto he cometido un delito y me merezco, ¿verdad? Eso. ¿Y cómo yo puedo, ¿verdad? Pues ser salvo de algo que me merezco. De algo que ya he obtenido, ¿no? Haciendo pasar esta condena a otra persona. Fue Jesús el que en vez de ti se quedó sin Dios por toda la eternidad, resucitó, volvió a la vida, volvió con Dios y por ende tú ahora te quedas con Dios por toda la eternidad. Tan simple como eso.
Simple. La manera en la que uno, ¿verdad?, puede ser salvo. ¿Verdad? Tienes que ser salvo de quedarte sin Dios por toda eternidad por tu delito. Y para terminar, para concluir con este vídeo, simplemente fue Jesús el que, ¿verdad?, pagó ese precio que tú deberías haber pagado, y por eso tú deberías tener la conciencia, ¿verdad?, liberada, en que te vas al cielo, en que estás con Dios por toda eternidad, en que efectivamente no vas a sufrir por ninguno de tus pecados, por cuanto ya, ¿verdad?, esa condena la sufrió Jesús. Te sustituyó, es tu Salvador. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y esta es la manera en la que uno puede ser salvo, ¿verdad?, de quedarse sin Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Cuando ya ha cometido este delito y ya se ha quedado sin Dios por toda la eternidad, resulta que tiene que saber que efectivamente vino una persona a quedarse sin Dios por toda la eternidad por tu delito, para que tú, ¿verdad?, no te quedaras sin Dios por toda la eternidad por tu delito. Y eso significa que te quedas con Dios por toda la eternidad, que te vas al cielo a toda instancia, y que estás con Dios por toda la eternidad. Es así. Es así. Salvado completamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Un saludo.